Andrés Mejía Berñó. Andrés, hay Andrés por todo lado. Sí, no sé qué hacer. Como el meme Sí. de Spider-Man señalando. Exacto, Andrés Caro. Ese le podemos poner Andrés la Pastrana. imagen. No sé. Oiga, no. ¿Cómo le va a decir Bienvenido. así a Andrés Vecino? No, un pequeño breve lapsus. Pero Porque bienvenido. es presidenciable. Es presidenciable. Sí. Exactamente. Bienvenido El gallo tapado. el doctor Andrés Vecino. No cualquier hijo de vecino. No. El doctor Andrés Ni Vecino. el hijo de Mejía. Ni el hijo de Mejía, que ese es otro Otro tema mito. que se está estudiando, ¿no? Está en estudio. Es Sí, genético, sí, es un sí, problema sí. genético. Pero es un Rumor. estudio no genético ni no, Es o sea, no es mitográfico. una, exacto, es como antropológico, Sí. porque es un mito que está creciendo en Colombia. Que Mejía tiene un Sí, hijo. ha habido avistamientos del hijo de Mejía, Sí. exactamente, pero no, pues por el momento no hay ningún pleito de paternidad ni nada por el Eso está estilo. bien, menos mal. Tocayos, gracias. Oiga, Andrés Bienvenido. Vecino es médico, doctor de la Universidad Javeriana. Tiene una maestría en economía de la Universidad de los Andes. Sí. Es doctor de la Es Universidad doctor. Johns Hopkins, Johns Hopkins. donde también hoy en día es profesor de salud pública y política pública de Oiga, es salud. probablemente la facultad, la Escuela de Medicina y Salud Pública número 1 Lo ha sido por unos años. a nivel sí. mundial, Lo ha sido- prácticamente. Sí. Esa es Lo la sigo. misma Bloomberg School. Es la misma, sí. 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 Oiga, Baltimore. Baltimore. Ujú, ¿Le sí. gusta Baltimore? Está bien Baltimore. Sí. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Como todas las ciudades, ¿no? Oiga, yo no conozco Baltimore, pero me veía yo mucho una serie en los años 90 que se llamaba Homicidio, la vida en las calles, Ah, que era como el retrato de Baltimore Mm. y todo el asunto del crimen. La violencia ya- perfecta, la recomiendo. A la gente que le gustan las series como vintage, como tipo The Wire, policíacas así, The Wire, Homicidio, la vida en las calles. Bueno, The Wire no es también en Baltimore. Sí, es en Baltimore, claro, sí, sí, claro. sí. Miren, en Baltimore también está el silencio de los inocentes, Sí. porque Hannibal Lecter Lecter. enseña en Johns Hopkins Eso yo en no lo psiquiatría. sabía. Sí. Y Ahora consigo todo lo de eso. John Waters, Sí, sí, un sí. gran inmoralista Así que es. acá queremos mucho en Terrenal. Oiga, Oiga, Andrés. introduzca esto. Sí, pero le cuento. Lo primero es que estamos en un nuevo episodio de nuestra serie Ideas en Movimiento. Gracias a La Silla Vacía, nuestro anfitrión, y a Uber, que nos apoya en esta serie y que se ha vinculado a esta serie. Y que esperemos que se siga vinculando año Exactamente, tras año sí, a varias series. a varias Sí, series. exacto, exactamente. exacto. La serie mundial. Todo. Sí. Oiga, los Orioles de También son sí, de los Baltimore. Orioles de Baltimore. Ah, mire. Oiga, hay una cosa A la curiosa. próxima hacemos el episodio sobre Sobre Baltimore. Baltimore, sí. El doctor Andrés Vecino, aquí presente, la gente que lo conoce por las redes sociales, donde es bastante activo en estos temas de los que vamos a hablar, Mis disculpas a todos. lo conoce No, como economista, como experto en salud pública, pero no saben que era un tipo que sacaba apéndices y sacaba vesículas y cosas así. no en- solo en eso. San Victorino, en un... No solo eso. Yo quiero decir que me acaba de leer mis exámenes Ah, de sí, sangre. sí, no, y dijo que tenía buena genética. Sí. Tiene buena genética, Sí, tiene buena genética. Saludos Eh, a mis papás. Sí, saludos. Digamos que mi papá se murió muy joven, ¿no? Tan buena Tan buena genética. genética no era. Sí. No, pero tiene buen colesterol HDL, ¿no? De deportista me dijo. Yo no discuto la historia Pero clínica. si es la mía. Era una prueba que le estábamos poniendo Sí. a ver O sea, qué es tan muy serio era. presidenciable, muy presidenciable. Mucha ética, muy Mucha bien. ética. Oiga, no podemos desaprovechar a Andrés Vecino. Vamos a hablar acá de la salud, del futuro de la salud pública, no solo en Colombia, sino en el mundo. Pero, Andrés, si lo tenemos acá, usted es uno de los expertos nacionales, sin lugar a dudas, regionales, barriales Internacional. e internacionales en salud. Ha sido una voz importantísima en los últimos 6 años que en Colombia se ha discutido de salud desde la pandemia y Así después es. con la crisis del sistema. ¿Qué está pasando con el sistema de salud en Colombia? Empecemos por ahí. Bueno, pues déjeme rápidamente explicar cómo funciona el sistema para que la gente entienda, al menos financieramente. El sistema de salud, ustedes contribuyen, ¿no? Con sus contribuciones, sus cotizaciones, algunos empleados contribuyen también, con los impuestos también, digamos, todos esos dineros se mancomunan en la ADRE, son alrededor de 100 billones de pesos al año, y esa plata es girada a las EPS en una cosa que se llama la UPC, que es más o menos 1.600.000 pesos al año por persona. ¿Qué es la UPC? La UPC es la unidad de pago por capitación y es el dinero que la ADRES gira a las EPS para que las EPS
lo cubren a usted en todo lo que le deben cubrir en servicios de salud. A Es cada decir, persona. esos son los fondos del sistema de salud. Esos son los propiamente. fondos del sistema. Sí. Hay unos fondos adicionales que son los presupuestos máximos, son más o menos 3%, 4% de los recursos del sistema. Con esa plata la EPS tiene que tratarlo usted de lo que tenga. Si usted no va al médico, gasta cero. Si usted tiene un infarto y cuesta 100 millones de pesos, los 100 millones de pesos los tienen que pagar. Entonces lo que ellos hacen es mancomunar los recursos y gestionar los recursos de forma que se puedan prestarse los servicios de salud. El problema ahora es que desde el 2022 y 2023 se hizo un problema en el cálculo de la UPC inicialmente, hay que decirlo, porque la inflación fue mayor de la proyectada. El gobierno que entró en ese momento no quiso actualizar la UPC y ahí empezó la desfinanciación del sistema, que después en 2024 simplemente no se incrementó en términos reales, es decir, solamente se incrementó ajustado a la inflación. Y esto ha llevado a una crisis financiera del sistema en la que hoy, por ejemplo, en un estudio que recientemente finalizamos con Nicolás Guzmán, de cada 100 pesos que se giran al sistema, el sistema gasta 111. Es decir, cuando ustedes escuchan de pérdidas patrimoniales de las EPS, de los hospitales, es porque están gastando más plata de la que están recibiendo. Pero no que la estén gastando porque le estén derrochando en discotecas y parques acuáticos, sino porque el costo de las atenciones en salud es mayor que lo que están recibiendo. Es mayor de lo que están recibiendo y de hecho no es mayor de lo que gastan muchos países del mundo. Es que el dinero que están recibiendo es muy poco. Y esa es una crisis grande, la financiera. Hay otra crisis que es la crisis de confianza, ¿no? Por la cual, como usted no me paga, entonces yo no confío, ¿no? Si usted lo interviene, yo no sé si usted me va a pagar los servicios, entonces yo le cierro la red a usted. O también porque estamos todo el tiempo, el sistema de salud vive esta zozobra constante de reforma a la salud, de intervención, de liquidación, simplemente el sector está paralizado. Y entonces, un ejemplo es, si yo estoy en una EPS que digamos que está bien financieramente y voy a conseguir mis medicamentos en un dispensario y en este dispensario, tiene, o sea, un gestor farmacéutico tiene un contrato con otra EPS que está intervenida y esa EPS intervenida tiene muchos millones de personas y la EPS intervenida no paga. Como la EPS intervenida no paga al gestor y el gestor no le paga a la casa farmacéutica no le da los medicamentos ni para la gente de la intervenida ni para mí. Y es así como las externalidades del sistema empiezan a expandirse a toda la población. Y eso es lo que estamos experimentando. Al año 2024, los 10 millones de colombianos más pobres duplicaron su gasto en salud, justamente por esta Su gasto individual. O sea, su lo gasto que gastan individual, ellos. su gasto de bolsillo, la plata y lo que La plata que les toca poner para plata. comprar medicamentos, para pagar de pronto un examen. Así es. Y el problema con este grupo particular de población es que ellos no tienen ahorro. Entonces tienen que desplazar dinero de otras partes, usualmente renta o alimentación. Entonces, este es un problema serio, es una crisis humanitaria que se configura en lo que la gente efectivamente vive, ¿no? Y es esa crisis constante por la cual no se encuentran los medicamentos, no hay citas, no hay agenda, o hay retrasos, y digamos que es por eso que estamos viendo el tema en las noticias constantemente. Aún así, yo creo que la sociedad colombiana tiene que hablar más al respecto y movilizarse al respecto. Yo siento que hemos estado un poco quietos. ¿Un poco indiferentes? Un poco indiferentes, es la palabra, un poco indiferentes. A pesar de todo, a pesar de que están las noticias, yo siento que hay más oportunidad para exigir al gobierno, porque finalmente en Colombia la salud es un derecho y es exigible, por tanto, al gobierno. Yo creo que hay más espacio para hacerlo. Andrés, una pregunta. Usted acaba de repetir una frase que en la política colombiana tiene diferentes usos, que es la salud es un derecho. Sí. Y en ocasiones uno la ve combinada con otra que es la salud es un derecho, no un negocio. No un negocio. Yo le quisiera preguntar, ¿es imposible construir un buen sistema de salud en el que haya participación de actores privados que estén allí por una lógica de negocio, o eso es posible? Yo creo que es posible e incluso deseable. Fíjese que
cuando el sistema de salud se diseñó originalmente, digamos, estaba esta idea de lo que Juan Luis Londoño y Julio Frenk llamaban La gran persona de Juan Luis Londoño. Así es. Sí, sí, sí. Una gran pérdida. Llamaban el pluralismo estructurado, ¿no? Que básicamente es esto. Hay dos dimensiones de los sistemas de salud como ellos lo ven. Una es las instituciones y otra es la población. En las instituciones hay 4 funciones fundamentales, ¿no? La financiación, la plata que yo recibo. La prestación, son los hospitales. La articulación, quién articula la financiación con la prestación y cómo uno transita a los pacientes por el sistema. Y lo que ellos llaman la modulación, que es quién se encarga de poner las reglas del juego, ¿cierto? Tradicionalmente los sistemas de salud latinoamericanos, todas esas funciones las cumplía la misma institución, el Seguro Social, por ejemplo, o actualmente todavía el IMSS en México, cumple las mismas funciones, todas, desde las reglas del juego hasta la prestación. Pero lo hace para grupos específicos de población, los trabajadores del Estado, la población pobre no asegurada, los trabajadores del sector privado, los trabajadores de Ecopetrol, por ejemplo, ¿no? Y digamos que eso genera segregación de la población. Lo que dicen ellos en esta aproximación es, ¿por qué no más bien hacemos que, digamos que eso es ineficiente y es inequitativo? Porque mientras habían personas que recibían servicios del Seguro Social, otras personas iban a lo que llamaban los hospitales de caridad. Que es terrible. La palabra misma muestra, claro, ¿no? Que no es un derecho, sino que es básicamente usted recibe lo que bien le puedan dar. Entonces, es más tomar que un grupo específico de instituciones cumpla cada una de esas funciones. Entonces, la prestación para los hospitales, la articulación para las EPS, el Ministerio de Salud deja de prestar servicios y pasa a modular y a gobernar el sistema y a poner las reglas del juego. Y eso se hace equitativamente para toda la población. Entonces, la visión de ellos era generar equidad en la prestación. ¿Cuál era la pregunta? Pues todo esto iba una pregunta suya. No, ¿cómo así? Aquello de que, claro, que si derecho y negocio son absolutamente incompatibles. El tema del pluralismo justamente va a que esa prestación puede ser o privada o pública. No importa. Lo que importa es que la gente efectivamente reciba los servicios de salud. Si es privado o público, es indiferente. Ese es simplemente el medio por el cual llega al resultado. Pero el tema y el objetivo fundamental de los sistemas de salud, hoy como se definen, es que en el centro estén las personas. ¿Qué es lo que importa finalmente? Si es público, privado. En algunos sitios funciona mejor. En Suecia funciona mejor con que sea público. En Colombia funciona mejor con que sea mixto. Está bien. Cada país es diferente. Eso no importa. Lo que importa es que la gente reciba sus servicios. No puede ser que por ideología cambiemos todo el sistema de un momento a otro y dejemos a la gente que necesita el sistema de salud día a día pues al garete. Sin sus servicios. Exacto. Andrés, subyace a las discusiones sobre salud pública una discusión moral o filosófica casi que viene del utilitarismo. Le hemos hablado de cómo se distribuyen unos recursos escasos. Sí. Digamos, ahí está si son 100 pesos por paciente, ¿en qué nos los gastamos? Sí. Porque hay unos tratamientos que a una persona que pueden costar muchísima plata, que son para alargar la vida 2 o 3 meses, y que con eso se podrían vacunar a cientos de niños chiquitos o de niñas chiquitas. Sí. Y pareciera que en Colombia el modo en el que estamos teniendo esta discusión fracasó o colapsó. Era una discusión mediada por las tutelas, por los jueces, por los actores del sistema, pero de alguna manera colapsó. Yo creo que estamos en un momento en el que la discusión se está volviendo a dar y que los pacientes mismos, los líderes de pacientes están diciendo tenemos que hacer un sistema sostenible, pero ¿qué tipo de conversaciones tendríamos que tener para distribuir adecuadamente los recursos del sistema de salud? Es una discusión complicada porque ¿a quién priorizamos primero? ¿Cierto? ¿Cuál es la regla con la cual, ex ante, con la cual tomamos decisiones sobre la vida de las personas, ¿no? Y digamos que hay diferentes modelos con los cuales esto se puede hacer. Hay modelos que dicen simplemente, yo prefiero no meterme en eso, entonces yo lo que hago es razonamiento implícito. Por ejemplo, Canadá. Usted tiene capacidad para sacar 10 vesículas al mes en un hospital. Cuando llega la 11, le dicen no, para el próximo mes.
Y los meses subsiguientes que llegan 11 y 11 y 11 se van acumulando y van haciendo una lista de espera. Y simplemente es así. Simplemente yo le mando la plata al hospital solo puede hacer 10. Si se van acumulando, pues se van acumulando y bueno, en algún momento se le hará. Esa es una forma. La otra forma que yo personalmente considero es mejor es la explícita, donde se ponen las reglas del juego transparentes y dice, esto es lo que tenemos, esa plata que tenemos y esto es lo que podemos hacer. ¿Cómo vamos a distribuir mejor los recursos? ¿Qué vamos a sacrificar? ¿No? Y esa discusión no la puede tomar hace poco, porque estamos en el tema de elecciones, hace poco escuché a alguien decir que sería un comité de sabios. No. Terrenal. Claro, exactamente. Ustedes dos decidiendo quién vive y quién muere. No. Es el sueño de México. No. Realmente lo que uno tiene que hacer, creo yo, es sentar a la sociedad civil, a los pacientes, sentar a las sociedades científicas, sentar al gobierno, que es quien tiene la plata, y decir, bueno, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Cómo vamos a distribuir estos recursos en forma justa? ¿No? Y este tema de justicia, pues digamos, ustedes lo tratan muchísimo en el podcast. ¿Cómo vamos a hacer para que los recursos rindan? ¿Y cuál es el costo de oportunidad de esos recursos? Si yo dedico recursos para una gran tecnología, póngale mRNA, la tecnología mRNA, inmunoterapia, que son realmente tecnologías disruptivas. Hay una terapia génica hoy en día que cuesta $2 millones. ¿Para ¿sí? qué enfermedades, digamos? Atrofia espinal. Ok. ¿Vamos a pagar por eso? La terapia génica es una maravilla, es realmente una gran disrupción. Yo creo que tendríamos que encontrar la forma de buscar cómo pagar por estas cosas porque nos va a llevar a un siguiente punto de desarrollo también en el cual vamos a tener mejor salud. Pero en el momento en el que estamos no tenemos esa plata. ¿Y cómo hacemos para tomar la decisión dura, difícil, de negarle a alguien ese tratamiento? ¿No? Entonces, esas decisiones, esa discusión dura, difícil, no la hemos tenido. No la hemos querido tener porque es políticamente compleja, porque va a haber personas y sectores que se van a aprovechar de la discusión en vez de sentar a todo el mundo y decir nosotros tenemos que llegar a un acuerdo como país. ¿Cuál es el contrato social alrededor del cual vamos a poner la regla de cómo se utilizan los recursos de la salud? Y esto no es corrupción o no, es que todos los sistemas viven exactamente lo mismo. Con alguna frecuencia, si ustedes siguen la prensa británica, ustedes ven personas que dicen el NHS le negó el tratamiento a mi hijo. Y a uno le rompe el corazón ver eso. Yo creo que en el NHS ellos tienen problemas que podrían mejorar en cómo se toman las decisiones. Que ese es el Sistema Nacional de Salud británico. Británico, sí. Que es como un modelo muy veterano ya de los sistemas de salud totalmente público, ¿no? Totalmente público. Es como cuando uno se imagina el estado de bienestar, se imagina el NHS, Sistema ¿no? Nacional de Así Salud es. británico. Así sí. es. Que es muy digamos, el NHS decide pues, si lo trata usted o no de una condición. Yo creo, por ejemplo, que en esos temas, si usted tiene una enfermedad rara y solo hay 300 personas en el país con eso y usted nace con esa enfermedad, esa es mi visión personal, ¿no? Digamos, yo creo que es justo que todos contribuyamos para eso. Porque de alguna manera, ¿no? Si usted le va a aplicar el velo de la... Sí, como un igualitarismo de la suerte. Entonces, exactamente, es como, Exacto. pues, o sea, yo no sé si mis hijos van a salir con eso, entonces tiene sentido aplicar la regla ex ante diciendo, bueno, yo voy a pagarlo por todo el mundo y yo voy a contribuir y ya. Un tema diferente es tener un medicamento, y esto es un caso real, un medicamento que cuesta 10,000 pesos y otro medicamento que cuesta 200,000. Y que el de 200,000 se esté prescribiendo porque no tenemos un modelo en el cual estamos siendo conscientes de que es mejor pagar por el de 10,000. ¿Sí? Entonces o sea, y digamos que, y ahí es donde entran otros factores como la autonomía médica. Algunos médicos van a decir, no, yo quiero prescribir el de 200,000. El de 200,000, sí. Entonces está bien, sí, pero justifiquémoslo porque es que son los recursos de todos. Entonces, ¿qué mecanismos nos inventamos en la práctica operativo? Porque a veces nos falta mucho como pensar en cómo hacemos las cosas para que gastemos la plata en el de 200,000 justificadamente y con una regla ex ante y no simplemente porque alguien decidió. Y cuando usted dice que tenemos que tener este acuerdo, pues no es simplemente una conversación permanente, sino una serie de instituciones para llegar a estos acuerdos de forma permanente como sociedad, como usuarios del sistema. Y en Colombia tenemos esa institución que es el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. Ese instituto se creó pero nunca cumplió esa función. Entre otras cosas, la Corte Constitucional
la ley estatutaria, en el artículo 15, dice que quien va a definir qué tecnologías se utiliza, hay una serie de tecnologías que no se cubren con recursos públicos y las que la autoridad competente determine. Y fuimos tan cobardes como país que a la fecha no hemos definido cuál es la autoridad competente. No hay autoridad competente. No. Okay. Entonces termina siendo básicamente lo que el INVIMA apruebe. El medicamento de 2 millones, que es una discusión, yo no tengo una visión exante de esto, o el medicamento de 10.000. ¿Qué es lo que vamos a financiar? Esa discusión no la hemos tenido. Y no veo que en el contexto actual la vayamos a tener, desafortunadamente. Oiga, Andrés, hablando del contexto actual, yo creo que la sociedad colombiana está muy confundida con este tema. Probablemente esa sea una de las razones por las que no reacciona más frente a la situación que está viviendo, porque es un estado de confusión permanente, toca la vida y la integridad y el bienestar de cada familia. Además, hay mensajes cruzados de todo lado. Que si usted fuera optimista con la evolución de este equilibrio social en los próximos años, ¿cómo se imagina que esto ocurra? ¿Qué tipo de decisiones vamos a tomar? ¿Qué tipo de decisiones deberíamos tomar? ¿Qué debemos dejar atrás y qué debemos continuar, adoptar de otras partes? Yo creo que, o sea, fíjese que, digamos, hay varias cosas. Por un lado está las demandas reales que tenemos en salud, ¿no? ¿Estamos hablando de Colombia o en general del mundo? Pues empecemos por Colombia, y luego lo podemos extender al mundo. Y digamos que hay una demanda real y es que nos estamos envejeciendo primero, nos estamos enfermando más porque nos estamos envejeciendo, pero también porque llevamos años de irnos enfermando a poquitos, ¿no? Porque la exposición a diferentes factores de riesgo pues, se ha incrementado, consumimos más sal, consumimos más calorías, y esas cosas afectan pues, la forma como la salud. Andrés, ¿de qué nos estamos enfermando más? La mitad de las muertes en América Latina hoy son por enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, cáncer, diabetes, enfermedad respiratoria. Y esas son las enfermedades, digamos, de los países desarrollados, ¿cierto? Al mismo tiempo, todavía seguimos teniendo enfermedades de los países... De país pobre. De país de bajos recursos, que son el dengue, la malaria, la fiebre amarilla que todavía tenemos ahí, sí. La diarrea, la enfermedad respiratoria aguda en niños, ¿no? O sea, eso todavía lo tenemos. Entonces tenemos la doble carga de enfermedad, ¿no? Y además de eso, particularmente en América Latina, tenemos problemas de salud mental serios y de violencia. Sí, podemos parar acá un segundito, Andrés, me parecería interesante que pudiéramos detenernos en cada uno de esos perfiles, porque yo creo que es muy importante que todos entendamos cuáles son las cosas que nos están afectando como continente o como país en términos de salud, porque hay como una tragedia de país que se está urbanizando, que se urbanizó muy rápido, que tenemos las enfermedades de los países ricos, Sí. pero no logramos curarnos de las enfermedades de los países pobres, y además tenemos una pandemia de violencia en América Latina, que también me parecería interesante que nos contara cómo la salud pública piensa la violencia. Y además, Andrés, para complementar la pregunta de Andrés, el hecho de que estamos viviendo más, porque seguramente la calidad de vida ha mejorado, Es mejor. pero ese solo hecho, aunque sea solo por razones numéricas, estamos viviendo más tiempo, nos está exponiendo a desarrollar otras enfermedades. Claro. Por ejemplo, entiendo que el cáncer tiene que ver Sí. principalmente con eso, con cuánto viva. En la medida que usted viva más, pues hay más oportunidad de que haya mutaciones que terminen convirtiéndose Claro. en un cáncer, en fin. Entonces, en eso Enfermedades está... como la demencia también. Ok, claro, Sí. Es una exactamente. enfermedad de vejez casi. Sí, ¿cierto? exactamente. Sí. Sí, o sea, digamos que, y esto digamos que en Colombia uno lo ve muy claramente con las diferencias territoriales, ¿no? En zonas como del occidente colombiano uno todavía, en todas partes, pero particularmente uno ve mucha enfermedad todavía en niños, mortalidad materna, mortalidad infantil, que son problemáticas y son típicas de enfermedades de países de bajos ingresos, ¿no? Y digamos que van de acuerdo al desarrollo de estas regiones. En las grandes ciudades estamos viendo todos estos problemas también de enfermedades crónicas que corresponden ya más a una epidemiología de países de altos ingresos. Y al mismo tiempo en todo el país sí vivimos esa epidemia, por un lado de salud mental, que en todo el mundo se incrementó después del COVID, pero también de violencia que es problemática. Y el tema de violencia y el tema en general de determinantes, lo que se llama en salud pública los determinantes sociales de la salud, es complejo porque el sector salud no tiene forma de
no tiene agencia sobre los otros sectores. Entonces el sector salud no tiene forma de construir alcantarillado, puede poner vacunas, pero no puede construir alcantarillado para prevenir la diarrea, no puede afectar la forma como se crean espacios verdes para que la gente se ejercite y al mismo tiempo no puede prevenir las armas. Entonces, el trabajo de los saludistas es, en esos casos, es más de buscar estrategias que existen en algunos países pocos para influir en el gobernante de forma que el gobernante sea el que ordena a los otros sectores a, por ejemplo, construir el acueducto o llevar a cabo intervenciones para prevenir enfermedades crónicas o prevenir la violencia. Pero en general es muy difícil para el sector porque el sector simplemente, usualmente, tradicionalmente, se ocupa de la atención en salud, ¿no? Todos hablamos acá de envejecimiento, de inteligencia artificial, de robots, de telemedicina. ¿Qué tanta fe habría que tenerle a esos desarrollos como que van a llegar casi que espontáneamente a resolver esos problemas de los que usted está hablando para Colombia? ¿O qué decisiones tenemos que tomar para adaptarnos a eso y adoptar esas tecnologías? ¿Y cómo es el perfil, digamos, a 50 años de un país como Colombia en términos de salud pública? Sí, tanto con esas tecnologías que usted menciona como con los medicamentos que antes mencionábamos, las tecnologías, digamos, en salud, ocurre lo mismo, y es que la innovación va mucho más rápido que el entorno regulatorio. Entonces, mientras esa innovación se acelera, nosotros todavía no sabemos bien cómo regularla. El caso de inteligencia artificial es importante porque seguramente es muy útil, ¿no? Luis Pino escribió una columna de Espectador sobre cómo se utiliza... Dr. Pino, sí. Saludos al Dr. Pino. Saludos al Dr. Pino. Sobre cómo utilizan los médicos la inteligencia artificial. Y el problema es que estamos usando ahorita ChatGPT porque pues no... Y puede funcionar más o menos. Es lo que todo el mundo tiene en su computador o en su celular. Pero ¿dónde están los temas de privacidad de la información? ¿No? O sea, ¿qué tal que alguien le suba la historia clínica a ChatGPT? ¿Eso dónde termina? ¿No? O sea, hay una serie, porque no tenemos unos entornos regulatorios que nos permitan hacer las cosas bien. Pero también lo están haciendo los pacientes, ¿no? Veo que hay como una fiebre por consultarle a ChatGPT si lo que me dijo el médico eso no es. Claro. Y tiene sentido, y eso hace parte de tener también pacientes más informados. Una de las cosas clásicas en la economía de la salud es el rol de agente del médico, por el cual el médico finalmente es el que, en nombre del paciente, toma decisiones. Y ese rol de ser el intermediario es complejo, porque el médico también tiene sus propios incentivos, ¿no? Y no estoy diciendo que sean malos necesariamente, pero digamos que tiene poco tiempo. Y es humano, ¿no? Es humano, es totalmente humano. Tiene poco tiempo, a veces a las 6:30 de la tarde está cansado. Sí, claro. Es totalmente humano. Y eso es una de las grandes preguntas de la economía de la salud. ¿Cómo hacer para mejorar el rol de agente del médico? El problema es cuando los pacientes pueden, por ejemplo, estar siendo mal informados o estar buscando, por ejemplo, qué pasa, terapia a través de ChatGPT. Digamos que ahí es donde ya esa frontera se cruza y tal vez no es la mejor decisión. Entonces, ¿dónde trazamos las líneas? Es difícil y creo que no hemos llegado todavía a tener esa conversación. Andrés, con esos 3 perfiles que hablamos de enfermedades de país de bajos recursos, enfermedades diarreicas, de neonatales, casi que enfermedades tropicales también. Tropicales, sí, claro. Sí. También violencia y salud mental y enfermedades de un país urbanizado, digamos, de un país rico o casi rico. ¿Cómo se vienen los años por venir para Colombia en términos de salud? ¿Qué cambios hay que hacer? ¿Qué deberíamos empezar a pensar? ¿Qué conversaciones deberíamos empezar a tener? ¿Cómo va a cambiar el significado de la salud? Ahora estamos viendo, no sé, conversaciones sobre envejecimiento, un poco las que está teniendo Mauricio Reina y Patricia Morales, que nuestra generación va a llegar, no sé, fácilmente a los 95 años, y eso es quizás 25 o 30 años más que la generación de nuestros abuelos o nuestros padres. ¿Cómo deberíamos empezar a pensar eso? ¿Qué decisiones deberíamos empezar a tener? ¿Tenemos los médicos suficientes, las enfermeras suficientes? Es una pregunta difícil, ¿no? de describir el futuro, pero nosotros hicimos un estudio tratando de predecir, por ejemplo, cómo iba a ser el futuro financiero, ¿no? Cómo se iban a mover
las finanzas de los países de América Latina, y básicamente lo que uno encuentra para Colombia es que hay 3 grupos de enfermedad que son los que explican el incremento en el costo, ¿no? Un poco para que hablemos de la plata, que son las cardiovasculares, la enfermedad renal y el cáncer. Y esos son los que incrementan el costo hacia el futuro, hacia 2050. Teniendo en cuenta que va a ser una población envejecida. O sea, haber más enfermos de esas enfermedades incluso. Va a haber más gente vieja, porque la pirámide poblacional se ha invertido, con más enfermedades de este tipo, ¿sí? Y tenemos que encontrar la forma de hacer el sistema de salud sostenible. Al mismo tiempo, usted tenía una conversación en el episodio pasado sobre la población. Y es que parte de la plata del sistema de salud viene de las cotizaciones. Claro. Se sostiene al mismo tiempo, inmediatamente. Claro. Y en parte indirectamente a través actualmente del impuesto a la renta de las empresas. Entonces, ¿en qué medida vamos a lograr que el sistema de salud sea sostenible? Yo creo que una conversación fundamental que tenemos que tener es cuál es el tipo de cuidado en salud que queremos, ¿sí? Podemos hacer todo lo preventivo que queramos, igual nos vamos a enfermar, ¿sí? ¿Qué tipo de cuidado y cuáles son los límites a la atención en salud que queremos, ¿no? ¿Qué tipo de... En los últimos 6 meses de vida, la mayoría de personas gasta la mayor cantidad de recursos de toda su vida. ¿Realmente queremos hacer eso? ¿Realmente queremos extender la vida 6 meses con una intensidad de recursos y de dolor también enorme? ¿O queremos dar una mejor vida hacia el final, por ejemplo? Es una pregunta importante. Ustedes entrevistaron aquí a Tatiana. Claro. Ese es un ejemplo maravilloso de alguien absolutamente consciente de esa nueva de esa nueva visión que queremos tener sobre la vida y sobre la calidad de vida, ¿no? Todos nuestros países latinoamericanos están envejeciendo, estamos enfermándonos más, estamos teniendo un montón de tecnologías más, algunas disruptivas maravillosas, otras no tanto. ¿Para qué vamos a utilizar más recursos en tecnologías, públicos al menos, en tecnologías que tal vez no nos dan tanto, ¿no? Y una discusión difícil, porque al mismo tiempo, por otro lado, uno quiere incentivar esas tecnologías, pero en el agregado tal vez no debemos usar, hay un costo de oportunidades, recursos que podemos estar utilizando en otras cosas, y es que nos van a faltar, porque el sistema de salud simplemente se va a ir quedando poco a poco sin esas cotizaciones. Entonces, en 50, 60 años, vamos a ser un país viejo, un país más enfermo. Así hagamos intervenciones preventivas. La pregunta es cómo hacemos para también ser un país más feliz, ¿no? En el sentido, digamos, más diferente de salud, que es más enfocado en el bienestar y no simplemente en la ausencia de enfermedad. Yo creo que es una conversación importante que tenemos que tener como sociedad, que en el contexto actual es muy difícil tener. En el mundo, ¿usted ve lugares, contextos, sí, sociedades donde sí esté avanzando sí, esa conversación? Sí, yo creo. ¿Qué podemos aprender de lo que se está haciendo? Digamos que en Europa, por ejemplo, hay en parte porque estos sistemas de salud son mucho más restrictivos, ¿no? Y no gastan en cuidado intensivo los últimos 6 meses de vida. Digamos que naturalmente la sociedad ha ido evolucionando, o ha ido transitando más bien, por no usar esa palabra, hacia una visión diferente de la mortalidad y de la calidad de vida. Hay países de América Latina, Costa Rica, por ejemplo, que está pensando en cómo va a ser con una población envejecida para manejar, o sea, para tener mejor unos últimos años de vida, ¿no? Yo creo que esa conversación la podemos tener, pero como estamos con la carga de enfermedad de las enfermedades infecciosas, como tenemos el problema de violencia, de lesiones viales, que es muy importante. Que ese es muy grande en Colombia, claro, ¿no? El de la accidentalidad vial. 8.000 muertos y no sabemos cuántos heridos, pero usualmente son 50 veces el número de muertos. Es muy serio. Es una carga muy grande. Es una carga muy grande. Y es una carga muy grande en particular para sectores de la población particularmente vulnerables. Y entonces tenemos esta carga de enfermedad también de las enfermedades crónicas que es compleja. Entonces, ¿cómo hacemos para continuar el acceso a los servicios de salud, continuar el acceso a los medicamentos, pero al mismo tiempo también tener una conversación sobre qué es lo que queremos hacer, ¿no? Hoy en día, y eso pasa en parte por la falta de integración de los servicios de salud, y es un punto fundamental, encontrar la forma de integrar los servicios de salud, que uno ve una persona de 80 años que tiene 8 o 9 medicamentos,
Y llegan donde un geriatra, que somos expertos en el manejo de una persona de esa edad. De una persona de esa edad, y le quitan 5. Y dicen, no, pues usted, ¿por qué tiene tantos? No, pues porque es que el cardiólogo me dio esto, el nefrólogo me dio esto. Esa no debe ser la forma como se aproxima la salud, sino también con un enfoque, digamos, más integral. Y hacia allá deberíamos apuntarle. Pero como estamos en estas discusiones del día a día, como estamos en esta zozobra, no nos hemos dado la posibilidad de pensar en un mejor sistema de salud que realmente nos haga más felices, ¿no? En vez de simplemente enfocarnos en si el medicamento está disponible o no. Andrés, para ir terminando, a mí me gustaría no desaprovechar la oportunidad de tenerlo a usted ya no en su faceta de, digamos, de saludista público, sino de profesor, en cómo está cambiando la educación en salud, tanto en Johns Hopkins, en, no sé, en las mejores universidades del mundo, qué está cambiando, cómo se están educando los médicos distinto y cómo debería ser la nueva educación para la salud, digamos, de los médicos, de las médicas, de las enfermeras, de los enfermeros en Colombia. Yo creo primero que hay que tener más profesionales de la salud. O sea, Colombia tiene un problema crónico de falta de profesionales de la salud. Entonces, primero es el número. Sí. Hay que empezar por ahí. Tenemos poco talento humano en salud y, digamos, mucho migra. Una particularidad del sistema de salud colombiano es que tiene mucha gente capaz. Tiene un enorme capital humano que estamos perdiendo constantemente. Que entonces, se va a Europa, Estados Unidos. Se va a buscar, sí. Se van, o incluso se quedan en Colombia, pero se dedican a otra cosa. Había una estadística hace muchos años que decía que la principal profesión, principal ocupación que ejercían los médicos que no era la medicina era la ganadería, ¿no? O sea, digamos que una pregunta es esa, ¿cómo hacemos para tener más profesionales de la salud? La otra es cómo hacemos profesionales más integrales, ¿no? Y cómo cambiamos los sistemas para que esos profesionales puedan ver sistémicamente a una persona y no solamente en su núcleo de enfermedad, que el oftalmólogo solo le ve el ojo. El oftalmólogo le puede ver solamente el ojo, pero después de que usted realmente ha sido visto por un médico que lo puede ver integralmente. Eso es algo que, digamos, que está cambiando en general. O, digamos, una visión que está cambiando, pero que se ve encontrada con un problema. Y es que los profesionales de la salud tienen menos incentivos a no especializarse porque tienen menos ingresos. Y es natural, ¿no? Es totalmente humano. Entonces, tenemos que encontrar la forma en la que realmente encontramos la forma de motivar a los profesionales de la salud, al talento humano en salud en general, a ser más generalista de alguna manera, pero igual tener una buena calidad de vida, ¿no? Y no simplemente tener que especializarse por cuenta que así van a recibir más recursos. Yo creo que no es necesario. Hay muchos países hoy que tienen ese problema de falta de talento humano en salud y entonces eso uno lo ve en países nórdicos, eso se ve en Estados Unidos, donde son otros profesionales los que reemplazan las tareas. Se llama task shifting o task sharing. Entonces son las enfermeras las que ahora prescriben. Por ejemplo, y está bien. ¿Por qué no estamos pensando, digamos, en una configuración diferente del sistema donde, por ejemplo, en Colombia otros profesionales puedan hacer ciertas cosas, ¿no? De forma que tengamos una mejor distribución y más eficiente de los recursos humanos que son tan difíciles? Porque plata en últimas, tal vez en algún momento se puede lograr la forma de meterle más plata al sistema. Pero lo que es bien difícil es generar buen talento humano. Un médico tarda 7 años en formarse, ¿sí? O 10 años con la especialidad. Una enfermera profesional, 5 años. Otras áreas, entre 4 y 5 años. Entonces, toma mucho tiempo, esfuerzo, recursos, reclutar, formar y liberar a profesionales de la salud. Entonces, ¿cómo encontramos la forma de hacerlo mucho más eficiente? Es una pregunta grande. Y en todo el mundo lo es, ¿no? Está este libro de la enfermedad del costo de Baumol, que él plantea por qué es que los profesionales de la salud son más costosos, por qué la salud es más costosa que los computadores, ¿no? Entonces, básicamente lo que él dice es que el crecimiento promedio de la economía, de la productividad de la economía es mucho mayor que el crecimiento de la productividad de las áreas que son intensivas en trabajo. Los artistas, los recolectores de basura,
y también los profesionales de la salud. Y entonces, básicamente, pues, tenemos un límite de productividad. Un médico usualmente ve hasta 20, 30 pacientes al día y eso es demasiado y no lo va a hacer más porque realmente no tiene sentido. Entonces, uno puede marginalmente mejorar la productividad, ¿no? Con IA, con este task shifting, task sharing. Pero en algún momento, uno va a llegar a un punto en el que no va a poder producir más salud. Y entonces, ¿cómo hacemos para...? Entonces nos toca tomar la decisión explícita de vamos a generar más profesionales para esas nuevas epidemiologías, esa población más envejecida, más enferma, para poder tratarlos en el tiempo. Que ese tipo de ingeniería social nunca se ha hecho en Colombia, como de que el Estado o que la sociedad diga, necesitamos sacar en este año a, no sé, 30,000 médicos nuevos. Eso nunca ha pasado. Y deberíamos hacerlo. En parte ni siquiera tenemos los estudios, no sabemos qué tipo de... ¿Cuánto necesitamos? No sabemos cuánto necesitamos. Y no sabemos ni siquiera, no solo el número, sino la distribución. Porque obviamente en Colombia se encuentran los mejores hospitales de América Latina en las grandes ciudades. Genuinamente están. Pero en zonas rurales pueden estar quizás los peores. ¿Sí? La heterogeneidad es enorme. Entonces, ¿cómo hacemos? Y digamos, el hospital me refiero también al capital humano. Entonces, ¿cómo hacemos también para mejorar la distribución de esos profesionales y también de toda la infraestructura y la tecnología de forma que puedan cubrir a todo el mundo del país como ciudadanos que tienen un derecho, ¿no? Esa parte no la hemos discutido, ¿no? Y no sabemos cómo... habría que planearla, pero para eso necesitamos estudiarla y no la hemos hecho tampoco. Bueno, doctor Andrés Vecino. Gracias. Muchas gracias por esta conversación tan interesante. A ustedes gracias por la invitación. No, Muy muchas gracias, emocionado de Andrés. estar en Terrenal. Y pues yo espero que usted sea protagónico en todas esas discusiones que a esta sociedad le hacen falta. Como ustedes, que son protagónicos diariamente en la silla. No lo decimos nosotros, lo dice el doctor Terrenal. Vecino. Un profesor de Johns Hopkins. Sí. Sí. Otro profesor. Otro profesor de Johns Hopkins, como Aníbal Lecter. Exacto. Bueno, Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes. muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. De Ideas en Movimiento. Así es. Así es. Bueno, Gracias. chao.